Hola a todas y todos. Les damos la bienvenida a este episodio especial de nuestro podcast académico Explorando Paradigmas en Psicología. Así es, estamos felices de acompañarnos. Mi nombre es Valeria. Y yo soy Fernanda. Hoy hablaremos de un tema fundamental para nuestra formación como futuras psicólogas, los paradigmas de investigación en psicología. Cómo estos nos permiten comprender mejor la realidad social y cómo impacta directamente en la forma en que generamos conocimiento. Empecemos por lo básico. Un paradigma de investigación es una visión del mundo que guía cómo investigamos, es decir, qué consideramos como un conocimiento válido, qué métodos usamos para obtenerlo y cómo interpretamos los resultados. Exacto. Los paradigmas no son simples enfoques técnicos, sino formas de posicionarse epistemológicamente frente a la realidad. En psicología, esto es muy importante porque no solo estudiamos conductas o procesos mentales, sino también contextos humanos complejos. Y cada paradigma responde a ciertas preguntas claves, como por ejemplo, ¿qué es la realidad? ¿Cómo se conoce? ¿Qué rol tiene en el investigador? Lo interesante es que dependiendo del paradigma, las respuestas a estas preguntas cambian radicalmente, principalmente paradigma de investigación en psicología. Sí, vale. Uno de los más conocidos es el paradigma positivista. Tiene su origen en las ciencias naturales y sostiene que el conocimiento debe ser objetivo, medible y replicable. En este paradigma, el investigador es una figura neutral y el objetivo es encontrar leyes generales que expliquen la conducta humana. Exacto. Y es por eso que nosotros utilizamos métodos cuantitativos como encuestas, pruebas psicométricas o experimentos. Por ejemplo, si quieres estudiar el estrés en estudiantes universitarios, desde el positivismo se aplicaría un test estandarizado para obtener datos numéricos y hacer inferencias estadísticas. Pero debemos tener en cuenta que este enfoque tiene limitaciones cuando se trata de entender el significado subjetivo de las experiencias humanas. Ahí entra el paradigma interpretativo, que busca comprender cómo las personas construyen sentido sobre su realidad. Este paradigma reconoce que la realidad es múltiple y se construye socialmente. Y aquí el investigador se involucra con los participantes. Se usan entrevistas, grupos focales y observaciones del participante. Por ejemplo, en un lugar de medir el estrés, se exploraría cómo viven y cómo perciben ese estrés los estudiantes en sus propias palabras. Vale, pero también debemos incluir el paradigma y la teoría crítica. Este paradigma no solo busca entender la realidad, sino transformarla. Su foco está en las estructuras de poder, en la desigualdad y la exclusión social. Así es, Fer. Este enfoque invita a la acción y valora la participación de los sujetos como coinvestigadores. Como por ejemplo, un estudio crítico podría trabajar con mujeres víctimas de violencia para analizar sus contextos y construir colectivamente estrategias de resistencia y empoderamiento femenino. Y finalmente están los paradigmas emergentes, también conocidos como enfoques mixtos o integradores. Estos reconocen que la realidad es compleja y que para entenderla se pueden usar tanto métodos cuantitativos como cualitativos, en un diseño flexible y contextual. Un ejemplo para esto sería el estudio sobre el bullying escolar, donde primero se recogen datos estadísticos sobre su prevalencia y luego se harían entrevistas a estudiantes para profundizar en las experiencias vividas. Aquí la influencia de los paradigmas en la comprensión de problemática social. Valeria, ahora dile a nuestros oyentes cómo influye el paradigma elegido en la forma en que comprendemos una problemática social. Muchísimo. Y por ejemplo, pensamos en un fenómeno de la pobreza, un estudio positivista que buscará restablecer correlaciones entre la pobreza y la salud mental utilizando escalas y análisis estadístico.
Pero desde una mirada crítica podemos decir que se establecería como el sistema económico y político que reduce la pobreza. Y además, desde el paradigma interpretativo, se podría explorar cómo las personas en situaciones de pobreza entienden su realidad, sus sueños, sus obstáculos, y desde un enfoque emergente se integran todos estos niveles para contribuir a una comprensión más completa. Claro, es decir, el paradigma no solo se define cómo se investiga, sino que también el para qué y el desde dónde se investiga. Es un impacto de los paradigmas en la generación de conocimiento. Cada paradigma produce un tipo distinto de conocimiento. El positivismo busca generalizar y predecir. El interpretativo genera comprensiones profundas y contextualizadas. El crítico produce conocimiento para la acción y el cambio. Y los emergentes integran lo cuantitativo y lo cualitativo para abordar la complejidad. Claro, y todos son muy válidos. Como futuras psicólogas, debemos saber elegir el paradigma más adecuado según la pregunta de investigación, el contexto y el objetivo que tengamos. Fer, ¿tienes ejemplos concretos? Un ejemplo concreto, desde el positivista, podríamos evaluar la eficacia de una técnica cognitivo-conductual para la ansiedad, usando un grupo experimental y un grupo control. Y un ejemplo interpretativo, por ejemplo, explorar cómo viven las mujeres migrantes en el proceso de adaptación cultural, usando entrevistas en profundidad, podría ser uno. Un ejemplo crítico es una investigación participativa con comunidad indígena para recuperar sus saberes tradicionales en salud mental. Y un emergente podría ser combinar datos cuantitativos sobre violencia intrafamiliar con relatos cualitativos de las víctimas para diseñar políticas públicas más efectivas. Valeria, como psicólogas en formación, es clave que entendamos que la forma en que investigamos no es neutral. Todo depende del paradigma que adoptemos y el compromiso ético y social que asumamos. Así es, Fer. Investigar no solo es recopilar datos, sino que también es posicionarnos en el mundo, cuestionar, comprender y transformar realidades. Y los paradigmas son nuestra brújula en este camino. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que este recorrido por los paradigmas de investigación les haya sido tan enriquecedor como lo ha sido para nosotras. Hasta la próxima. Y recuerden, el conocimiento transforma cuando nace el compromiso a la realidad. Fue un gusto estar con ustedes. Gracias.